Estimados estudiantes, vamos a continuar con el capítulo número 3 de microeconomía y ahora vamos a hablar un poquito más a fondo sobre lo que son los cambios en la demanda. En esta gráfica que ustedes pueden ver aquí conmigo, vamos a ver precios en esta T-table, en la tabla T, los precios desde $1 hasta $5, el mayor, y en la quantity demanded, que es QD, es quantity de cantidad de demanda o demandada, tenemos a $1 16,000 bushels of corn o fanegas de maíz, a $2 11,000 bushels of corn o fanegas de maíz, a $3 7,000 fanegas de maíz, a $4 4,000 fanegas de maíz y a $5 2,000 fanegas de maíz. Por lo cual, lo que expresa esta curva es que vamos a ver unas flechas de la curva de demanda hacia adentro de esta parte de la demanda y que nos muestran un cambio de una, no incremento, sino decreciente, una demanda decreciente. Sin embargo, de la línea de demanda hacia afuera, hacia la derecha, que llamamos en inglés shift, hay un shift o un cambio que se va a ver como un incremento en la demanda. ¿Por qué hay incrementos en la demanda? Pues los cambios en las demandas del maíz, en las fanegas de maíz, serán provocados por un cambio en uno o más de los determinantes de la demanda. Un aumento en la demanda se muestra como un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha. De D1, aquí en el centro, que es la demanda, de demanda 1 a demanda 2, hay un shift to the right, hay un movimiento de cambio hacia la derecha. Sin embargo, una disminución de la demanda se muestra como un desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda. En este caso vemos las flechas demostrando que hay un shift to the left o un cambio hacia la izquierda de D1, que es el centro de la demanda, a D3. Precaución, hay que decir que hay un punto que hay que explicar un poco más a fondo. Estos cambios en la demanda deben distinguirse de un cambio en la cantidad demandada, que es causado por un cambio en el precio del producto y se muestra por un movimiento de un punto a otro punto en una curva de la demanda fija. La demanda fija, demanda 1, luego demanda 2, incremento en la demanda porque los precios han bajado, y una demanda decreciente hacia la izquierda es cuando no hay tanta demanda porque los precios van alzándose. Si vamos a ver aquí a $1, estamos hablando de que la demanda, vamos a ver en el precio de 1 a 5 hasta 6, que es el más alto. Entonces vamos a ver aquí las cantidades, que no las podemos ver exactamente, pero las vamos a ver aquí en la tabla T. Y cuando estamos hablando de que a $1 una persona puede adquirir 16,000, pues este sería el punto de los 16,000 fanegas de maíz a $1. A $2, 11,000 fanegas de maíz en este punto. A $3, 7,000 fanegas de maíz. A $4, 4,000 fanegas de maíz. Y a $5, vamos a hablar de solamente 2,000 fanegas de maíz, que aquí sería el 2, número 2, 1, 2, y así por el estilo. Vamos a ver cómo esto va moviéndose de acuerdo al comportamiento de los compradores de acuerdo a los precios. Bueno, ahora en esta otra visual, en este visual tenemos una específica información sobre los determinantes de la demanda y aquellos determinantes que ustedes deben conocer, vamos a discutirlos ahora, y estos son aquellas cosas que pueden desplazar toda la curva de la demanda, provocando que la demanda cambie. Y los determinantes de la demanda son cambios en los gustos y preferencias, preferences and tastes en inglés, los gustos y preferencias de los consumidores. Muchas veces a nosotros nos gusta un tipo de chocolate, como les hablé hace unos minutos atrás, o les gustan diferentes tipos de refrescos o diferentes tipos de agua, diferentes tipos de ropa, zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden nombrar tantas cosas, porque para los gustos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de productos y para las preferencias también, de acuerdo a la utilidad que usted quiera sacar de cada producto.
Vamos a tener también un cambio en el número de compradores. A veces tenemos 1000 compradores, a veces tenemos 10 compradores, a veces tenemos 1 millón de compradores. Van a haber unas grandes fluctuaciones en la gente según sus gustos y preferencias que estén dispuestos a invertir un dinero en algún producto o un servicio en algún tiempo específico. También vamos a ver cómo el cambio en los ingresos afecta también, es uno de los determinantes de la demanda, el cambio en ingresos, porque cuando usted no tiene ingresos, pues usted no puede hacer ningún tipo de movimiento de compra, pero cuando tiene ingresos bajos va a poder solamente comprar algunas cosas, pero no todas las que necesita. Y cuando tiene ingresos altos, pues depende de las expectativas de su trabajo, va a poder comprar otras cosas adicionales. Por otro lado, los bienes normales. Los bienes normales son aquellos bienes que compramos más a medida que aumentan nuestros ingresos. La mayoría de los bienes que compramos son bienes normales. Y los bienes inferiores son bienes de los que compramos más a medida que nuestros ingresos van decreciendo. Y bueno, tristemente, ¿verdad? A veces los ingresos decrecen y nosotros tenemos que adaptarnos a las circunstancias, a las situaciones que la vida nos presenta. Y esos ingresos cuando disminuyen, pues vamos a estar comprando esos bienes que son inferiores o más económicos, pero cuando los ingresos aumentan, pues las cosas pueden ir cambiando a medida que los ingresos aumentan. Eh, si vamos a ver más compradores en los mercados de un específico bien o servicio, la demanda aumentará porque hay más cantidad de gente para comprar. Mientras que cuando hay menos compradores en el mercado de un bien o un servicio, la demanda va a disminuir. Los bienes normales son bienes que compramos más a medida que aumentan nuestros ingresos. La mayoría de los bienes que compramos son bienes normales. Compramos menos bienes normales cuando tenemos ingresos más disminuidos. Los bienes inferiores son bienes que compramos más a medida que disminuyen nuestros ingresos. Compramos menos bienes inferiores si nuestros ingresos aumentan. Eso era lo que quería explicarles y es importante que conozcamos todas estas relaciones que son muy importantes para nosotros dominar lo que son los mercados de la demanda y la oferta. También tenemos los determinantes de la demanda y la continuación es la siguiente. Va a haber en algún momento un cambio de precios de bienes relacionados. Los bienes complementarios, que es otra categoría, son aquellos bienes que consumimos en conjunto con otros bienes como tal. Por ejemplo, usted compra una fotocopiadora o compra una impresora. ¿Cuál es el otro bien en conjunto? Pues tiene que ser el papel, ¿verdad? Y tiene que ser la tinta, porque no es beneficioso tener esa copiadora o esa impresora si no tienes el complemento. No haces nada con la impresora si no tienes la tinta, no haces nada con la impresora si no tienes el papel. También vamos a tener bienes sustitutos. Los bienes sustitutos son aquellos que usamos en lugar de otros. Un sustituto perfecto es un bien que usamos en lugar del otro sin ninguna pérdida de satisfacción. Hay un cambio en las expectativas del consumidor y los cambios en las expectativas del consumidor son por estas cosas, específicamente por precios futuros. Si vamos a ver, ¿verdad? Estamos pendientes de los precios futuros, aumentan la demanda de productos. Posiblemente los ingresos futuros también, por ejemplo, si sus ingresos futuros aumentan, van a comprar ahora con confianza. ¿Por qué? Porque usted está recostado de que sus ingresos van a aumentar, no impese a que la economía pueda dar algunos signos de no estar tan saludable, pero si usted tiene asegurado un buen trabajo, usted va a tener confianza de gastar de inmediato, porque se apoya en el futuro. Los bienes complementarios son esos bienes que consumimos en conjunto. No es beneficioso tener uno sin su complemento. Usted no puede hacer nada, como le dije, sin su tinta, sin su papel, aunque usted tenga una buena impresora o una buena copiadora. Cuando los precios aumentan de un complemento, si el papel aumenta, pero usted tiene esa impresora, la demanda de otro complemento disminuye. Por lo tanto, no va a haber mucha gente comprando impresoras. Cuando el precio de un complemento disminuye y esas impresoras están más baratas o el papel está más barato,
aumenta la demanda del otro complemento, en este caso la copiadora o el papel, dependiendo de lo que sea la parte más importante para usted. Pues obviamente debe ser la impresora, luego el papel, el complemento. Algunos ejemplos son, por ejemplo, los teléfonos celulares y los bienes sustitutos. O por ejemplo, o si no, la matrícula y cuando usted se matricula y los libros de textos para esta clase o para las demás clases que usted tiene. La matrícula es el bien primario y el libro de texto es el complemento, en otras palabras. Los bienes sustitutos son los bienes que usamos en lugar de otros. Un sustituto perfecto es un bien que usamos en lugar del otro sin ninguna pérdida de satisfacción. Eso es bien importante, satisfacción, placer, alegría. Y si aumenta el precio de un bien, aumenta la demanda de su sustituto. Si el precio de un bien disminuye, la demanda del otro sustituto disminuye. Siempre van a la par, para que no haya problemas en la venta de uno o del otro. Algunos ejemplos son las pastas de dientes, Colgate y Crest, por ejemplo, o Colgate y, no sé, otra marca que a usted le guste, Pepsodent o otras marcas. Si aumenta el precio de los zapatos, Nike y Reebok, entonces pues usted va a tomar una marca o la otra dependiendo de la que sea más conveniente para usted. Si los consumidores esperan que el precio futuro de un producto sea más alto, aumenta su demanda actual del producto. Si los consumidores esperan que el precio futuro de un producto sea más bajo, disminuye su demanda actual del producto. Y si los consumidores esperan que sus ingresos futuros aumentan las compras ahora, inmediatamente, por la confianza. Si los consumidores creen que sus ingresos futuros serán menores, reducen las demandas de algunos productos. Y vamos a avanzar un poquito más. Les voy a mostrar algo para luego terminar esto. Y vamos a hablar sobre precio y cantidad de equilibrio. Y en esta curva de demanda y oferta, vamos a ver la intersección que hay aquí, un punto de equilibrio. Y aquí tenemos la demanda que a $3 es el precio que es el ideal. Estamos hablando de que, por ejemplo, cuando hay escasez de maíz bajo el precio de equilibrio, que es aquí, entonces, por ejemplo, son 7.000 fanegas de maíz a $2. Esto hace que el precio entonces aumente. Si hay altos precios e incrementa la cantidad que se hace de la oferta, entonces se reduce la cantidad de la demanda hasta que se alcanza el equilibrio. Vamos a tener también acá arriba surpluses, o sea, excedentes. Y los excedentes son causados por encima del punto de equilibrio, por ejemplo, de 6.000 bushels o fanegas de maíz a $4, en este caso, acá arriba, $4. Entonces esto empuja un poco el precio hacia abajo. Si el precio baja, la cantidad demandada aumenta y la cantidad de la oferta cae. ¿Por qué? Es bien sencilla la respuesta, porque para el productor su mejor incentivo es hacer más dinero. Y vamos a tener un equilibrio, un precio de equilibrio y una cantidad que no va a arrojar ningún tipo de necesidad porque hay demasiado poco, o no va a arrojar tampoco de que hay demasiado, que se ha excedido la producción y nadie lo compra, porque se llega a un punto de equilibrio. Para ambas partes es más productivo llegar a un punto de equilibrio para continuar vendiendo y seguir comprando a aquellos consumidores. Vamos a detenernos aquí para entonces pasar al último segmento del capítulo que nos concierne en este momento. Gracias por su atención a nuestra clase de microeconomía y vamos a pasar al cuarto segmento en breve. Hasta dentro de unos minutos.